Ok, muchachos, bienvenidos entonces a nuestro primer video. Lo que vamos a hacer aquí es que en general vamos a tomar los conceptos más importantes que ustedes van a ver en la clase de ese día, hacer un video lo más corto posible con esos conceptos para que ustedes los entiendan en esa clase. La primera clase de hoy va a ser Introducción a la Fisiología Pulmonar. Comenzamos. Muy bien, muchachos, vamos a comenzar entonces a hablar ahorita de lo que es la fisiología pulmonar. Y vamos a hablar un poco de lo que es el pulmón, su estructura y su función. Lo primero que quiero decirles es que es muy importante entender lo que ustedes aprendieron en anatomía y en biología y mezclar eso con lo que van a aprender ahorita en fisiología para entender realmente la función y estructura del pulmón. Todas estas cuestiones están mezcladas, como cualquier órgano. Ustedes van a saber que la embriología determina la anatomía determina o está determinada por la función del órgano. Y ahorita ustedes ya saben la anatomía, la entienden bien y ahorita vamos a explicar la función de los pulmones. Entonces, lo primero que quiero decirles es, vamos a hablar un poquito de la estructura, cómo está estructurada la respiración, cómo es los mecanismos, pulmón, caja torácica, etc. Entonces, si comenzamos hablando por nuestra caja torácica, tenemos que nuestro cuello, nuestra caja torácica. En nuestra caja torácica está limitada inferiormente por nuestro diafragma y entre en nuestra caja torácica tenemos los huesos y los músculos intercostales, es decir, las costillas y los músculos intercostales. Entonces, ¿cómo funciona esta estructura? Bueno, lo que sucede es que cuando nosotros respiramos, este diafragma baja, expandiendo la caja torácica de una manera vertical, es decir, aumentando el diámetro vertical de nuestra caja torácica y por lo tanto el volumen. También de eso, los músculos intercostales que tenemos acá se contraen y ellos van a expandir la caja torácica de manera hacia lateral, externa, expandiendo el diámetro horizontal de nuestra caja torácica. Al aumentar este diámetro de nuestra caja torácica, esto va a generar una presión intrapleural negativa, que es lo que va a hacer que el aire entre y permita a la ventilación. Hay muchos detalles mucho más complejos de estos que nosotros vamos a ir hablando mientras vamos aprendiendo, pero este es el concepto básico de la ventilación, cómo funciona. Diafragma baja, músculos intercostales se contraen, esto hace que la caja torácica se expanda verticalmente y horizontalmente, creando una presión negativa en la pleura, entrando aire y generando la ventilación. Hay dos conceptos bien importantes que tenemos que entender para saber cómo funciona nuestra mecánica ventilatoria. Esos son los conceptos de elasticidad y distensibilidad. Estos dos conceptos son básicamente las dos caras de una misma moneda. Elasticidad es la habilidad de un tejido, la propiedad de un tejido de regresar a su forma anterior. Es decir, si ustedes se imaginan una liga, ¿verdad? La liga uno la puede estirar bastante, uno estira esa liga y cuando la sueltas, la liga vuelve a su forma habitual. Ese concepto, el regresar a su forma habitual, ese es el concepto de elasticidad. No es que tanto la puedes estirar como es el concepto, como es lo que generalmente nosotros entendemos. Es realmente esa habilidad de regresar a su misma forma. El concepto contrario es el concepto de distensibilidad, o llamado también en inglés compliance, que lo van a ver en muchos libros escritos así. Ese es el concepto de qué tan fácil es estirar algo. Bueno, si entendemos estas dos cosas, sabemos que cada tejido, cada organismo tiene una capacidad de distensibilidad y elástica. Es decir, el pulmón, que lo podemos dibujar aquí adentro, va a tener una capacidad de distensibilidad, igual que va a tener una capacidad de elasticidad de regresar al mismo tamaño, y la caja torácica va a tener una capacidad de distensibilidad y de elasticidad. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hacemos esta presión negativa de la que estamos hablando, cuando los músculos se contraen, expanden nuestro diafragma, expanden nuestra caja torácica, la caja torácica se estira contra fuerza, ¿no? Porque estamos usando energía para hacer eso, energía para distender esta caja torácica. Bueno, eso significa que al extenderse la caja torácica, la elasticidad que tiene nuestra caja torácica va a hacer que pasivamente, imagínense si ahorita mismo respiramos, estamos utilizando fuerza, estamos utilizando músculos, se expandió nuestra caja torácica, cuando soltamos ahora el aire, es pasivo. Y es pasivo, no tenemos que hacer ninguna fuerza porque la elasticidad de esa caja torácica está regresando hacia cero. Ahora, al mismo tiempo que eso está pasando, el pulmón generalmente, en manera de descanso, en el paciente está descansando, lo que nosotros llamamos el final de la expiración, si yo hago
y me quedo, terminé de respirar y estoy en el punto medio. No estoy haciendo fuerza para inhalar ni para exhalar. Este es el punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio significa que nuestra caja torácica se está expandiendo un poquito hacia afuera o está aguantando el pulmón, que el pulmón tiende a expandirse, a colapsarse hacia adentro. Si tú abres, si yo llego y pongo una puñalada, ¿verdad? Abro aquí con un cuchillo y dejo aire entrar en nuestra caja torácica, el pulmón va a tender a colapsarse solito. Entonces, el pulmón como tal tiene su propia elasticidad, su propia extensibilidad, tiende a colapsarse siempre. La caja torácica tiende a mantenerlo. Y ese punto de respiración, donde estamos en equilibrio, el punto de funcional, en ese punto nosotros hay un equilibrio entre nuestra elasticidad del pulmón y de la caja torácica. Si por el contrario entonces seguimos exhalando forzadamente, saco aire, saco aire, saco aire, saco aire, saco aire, saco aire, hasta que no tengo más aire, y después simplemente me relajo, aire entra. Lo que está sucediendo ahí es que nosotros estamos comprimiendo nuestra caja torácica y de nuevo esa elasticidad o extensibilidad va a hacer que regrese a su punto más básico o medio. Entonces, ese concepto va a ser importante. Nosotros vamos a aprender a cómo calcular distensibilidad, a cómo calcular elasticidad. Todas esas cosas las vamos a aprender mientras veamos estas clases, pero el concepto de entender que todo esto es un equilibrio, eso quiere decir entonces que nuestro paciente sano tienen una reserva muy grande de energía y pueden siempre usar mucha energía para respirar más, muy activamente, exhalar más, muy activamente y mantener una capacidad de ejercicio bien grande. Pero en el paciente enfermo, en donde este equilibrio ya está dañado, cosas muy mínimas pueden pasarlo a la parte de enfermedad y causar que terminen hospitalizados o en terapias intensivas. Entonces, estos conceptos que vamos a entender ahorita, que vamos a aprender de elasticidad, distensibilidad, de cómo funciona nuestra caja torácica, son extremadamente importantes para el año que viene poder entender cómo funciona la fisiopatología y poder aplicar eso a pacientes. Yo me voy a asegurar de que ustedes entiendan los conceptos principales y que sea fácil de aplicar luego para sus pacientes en el futuro. Seguimos. Ya entendemos el concepto de elasticidad bastante bien. Ahora, quiero decirles algo un poquitico de la distensibilidad del pulmón. Si ustedes se imaginan, el pulmón es muy similar a lo que es un globo de fiesta, ¿no? Esos globos inflables. Si ustedes agarran un globo de esos y lo inflan, la fuerza que tienen que hacer para inflar ese globo es de alrededor de 30 centímetros de agua. Una fuerza bastante grande para poder lograr que ese globo se distienda. Si ustedes lo hacen en el pulmón, necesitarían apenas 3 centímetros de agua para hacerlo. Lo que quiero decir esto es que el pulmón en el sujeto sano es súper distendible, no requiere casi nada de fuerza para distendir. La mayoría de fuerza que estamos aplicando, la estamos aplicando en nuestra caja torácica. No la estamos aplicando directamente al pulmón, ya que el pulmón es muy sencillo y muy fácil de extender. En la enfermedad, si tenemos este pulmón que se llena de agua, por ejemplo, porque tiene un paciente que tiene falla cardíaca, o tienes un paciente que tiene una neumonía muy grande y este pulmón tiene un poco de pus adentro, ese pulmón entonces no va a ser distendible como es en el paciente sano. Y esos son entonces los pacientes que necesitan hacer mucho más esfuerzo para respirar y que terminan entonces hospitalizados y enfermos. Entonces, ya hablamos de nuestra caja torácica, ya hablamos de nuestro pulmón. Ahorita vamos a hablar de lo que hay entre nuestra caja torácica y nuestro pulmón. Y si ustedes se acuerdan, tenemos un tejido en esta área que se llama la pleura. Esta pleura va a envolver nuestra caja torácica y nuestro pulmón, llamadas pleura parietal y pleura visceral, y se mezclan a nivel del punto del hilio pulmonar, que vendría entrando aquí. A ese punto se mezclan estas dos hojas y se repliegan. Bueno, nuestra pleura tiene un par de funciones. Una función es ayudar a la lubricación. Ustedes se imaginan que mientras se expande y contrae este pulmón, esas dos membranas se están pasando una con la otra, hay fricción en eso. Entonces, esta pleura ahí tiene un poquitico de líquido en general, líquido pleural, que hace que eso lubrique ese tejido para que la fricción sea mínima. Y por lo tanto, el pulmón se puede expandir en respiración, regresar a su base en exhalación y no roza tanto con esa caja torácica. La otra función importante de la pleura es que cuando nosotros dijimos que había aquí que generábamos esta presión negativa acá, esta presión negativa realmente pasa es dentro de la pleura. Es decir, la pleura funciona
como un sellante, un tejido sellado para generar esa presión negativa que va a expandir el pulmón. Y ayuda un poco a que esa presión negativa no sea transmitida de la misma manera a otros órganos. Cuando hablemos un poquito de cómo funciona también la fisiología cardiovascular y pulmonar y cómo las dos se mezclan, ustedes van a entender que en inhalación y exhalación no solo los pulmones están siendo afectados, pero los otros órganos que están en la caja torácica, como nuestro corazón, que estaría aquí en el medio, también van a ser expandidos y contraídos por esas fuerzas de respiración. Que en el sujeto sano los efectos son muy pocos, pero también, de nuevo, en los sujetos enfermos estos efectos se pueden ver súper multiplicados y pueden ser muy importantes. Entonces, ya hemos hablado de nuestra caja torácica, hablamos un poquito de nuestro pulmón, hablamos de nuestro diafragma y nuestros músculos, y hablamos de nuestra cavidad pleural y cómo cada una de estas estructuras funcionan para hacer lo más básico de la mecánica pulmonar. Ahora, otro detalle importante que entender ahorita en los básicos de la parte de la fisiología y la mecánica de la respiración es que esta presión negativa de la que hablamos al respirar no es la misma en todas las partes del pulmón. Si ustedes piensan en el paciente que está parado, como estoy yo ahorita, la gravedad me está empujando hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que si la gravedad me empuja hacia abajo, la gravedad está empujando mi tejido pulmonar hacia abajo, está haciéndolo todo plano, ¿no? Todo que se pegue todo aquí abajito. Entonces abajo el pulmón está pegado a nuestra caja torácica, bien comprimido en nuestra caja torácica. Y entonces lo que está haciendo esto es que esos alvéolos que están adentro, ¿verdad? Ese tejido pulmonar está un poco comprimido. Pero aquí, en el tope, está extendido, ¿no? Porque el pulmón está todo pegado a la caja torácica y si la gravedad me está empujando abajo, más arriba está más extendido. ¿Qué significa eso? Eso termina significando que a nivel del ápex, la presión negativa del pulmón va a ser alrededor de menos 10 centímetros de agua. A nivel de la base, por toda esta gravedad, la presión negativa va a ser de alrededor de menos 2.5 centímetros de agua. Y en el medio o el promedio es alrededor de menos 5. Esto importa y vamos a entender por qué luego, porque esa distensibilidad, qué tan distendido o contraído está el pulmón, va a ser extremadamente importante cuando hablemos de ventilación y de diferencias regionales en la ventilación. Por ahora, solo quiero que entiendan que la presión negativa pleural va a ser un poco negativa dependiendo en dónde estamos. Excelente. Entonces, hablamos de nuestro pulmón, hablamos de nuestra caja torácica, hablamos de los músculos de la respiración y hablamos un poco de nuestra pleura, cavidad pleural y las diferencias en presión en la pleura. Dijimos que era el concepto de distensibilidad, dijimos que era el concepto de elasticidad. No hemos hablado todavía de ninguna fórmula y no vamos a hablar de ninguna fórmula hoy. Eventualmente llegaremos a eso y las vamos a hacer muy fáciles de entender. Pero por ahora solo quiero que estemos entendiendo conceptos básicos. Ahora vamos a hablar un poquito de las vías aéreas. De nuevo, hablamos de toda la estructura pulmonar y la caja torácica. Vamos a hablar de esas vías aéreas, esos tubos que van a llevar el aire hacia adentro de los pulmones. Como ustedes recuerdan en anatomía, las vías aéreas son una serie de tubos que se van a dividir, ¿verdad? Tráquea, pasando a broncos derecho e izquierdo, los cuales van a continuar dividiéndose poco a poco, cada vez en broncos más pequeños y más pequeños y más pequeños. Estas estructuras van a ir desde de nuevo la tráquea hasta lo que llamamos el bronquiolo terminal. Todo esto que sucede de tráquea al bronquiolo terminal es lo que llamamos la zona de conducción. Lo importante de esta área es que este área se encarga de llevar el aire desde el exterior hasta nuestras vías aéreas. Pero esto es una zona que solo funciona para transportar aire. Esta zona no está funcionando para nada en intercambio gaseoso. Y eventualmente esta zona de conducción va a formar lo que vamos a llamar espacio muerto anatómico. Esto quiere decir que estas zonas de nuevo no están participando para nada en intercambio gaseoso. Es un espacio que funciona para mover aire, pero ese aire no participa en oxígeno que va a entrar al alvéolo o en CO2 que va a salir desde la sangre.
Esto en el sujeto sano no importa mucho y es alrededor más o menos de 150 mililitros. Esto ya estamos muy afuera, perdón, 150 mililitros. Eso es más o menos el espacio o el volumen del espacio muerto anatómico. En el sujeto enfermo vamos a aprender que hay más posibilidades del espacio muerto. Tú puedes tener alvéolos que no están funcionando, que no reciben sangre y por lo tanto esos alvéolos no participan en el intercambio gaseoso. Hay muchísimas cosas que podemos hablar después, pero por ahora tienen que entender que este volumen no participa en el intercambio gaseoso. Ahora, acabamos de decir que esto es más o menos 150 mililitros. Otra cosa importante que hablar de este volumen es que esta distancia representa la distancia mayor en el pulmón. Es decir, desde que comenzamos arriba en la tráquea, en nuestra vía aérea superior, hasta que lleguemos al bronquiolos terminales, la distancia se pueden ser 20, 30 centímetros. Es una distancia bastante larga, pero representa un volumen bastante pequeño. En cambio, con las vías aéreas que vamos a hablar siguientes, que son las vías aéreas respiratorias, que en un segundito vamos a explicar qué son, vamos a ver que ellas representan una distancia muy, muy corta, pero el volumen es la gran mayoría del volumen pulmonar, o básicamente todo el resto del volumen pulmonar. Eso nos habla un poquito de qué importante y qué buena es la estructura del pulmón en maximizar el espacio que tiene para participar en intercambio gaseoso, porque estas zonas respiratorias son las que nos van a permitir participar en intercambio gaseoso, van a contener alvéolos que van a estar rodeados por vasos sanguíneos, los cuales entonces nos van a permitir que aire, oxígeno entre y salga, y CO2 entre y salga de la sangre, y el oxígeno entra a la sangre, para hacer todas nuestras funciones metabólicas necesarias. Ok, entonces ahora, si agarramos una lupa o un microscopio, ¿verdad?, y lo ponemos en esta zona, dijimos, toda esta zona fue solamente la parte de conducción. Si ponemos un microscopio en esa zona, vamos a terminar entonces a tener las siguientes separaciones de los alvéolos, de los bronquiolos, que va a comenzar por dividirse en unos bronquiolos que van a ser más pequeños. Aquí los estamos dibujando grandes, solamente para explicar, ¿verdad?, que van a ser más pequeños, y cada vez, mientras más se dividen, ustedes van a ver que van a tener más saquitos alveolares. Se siguen dividiendo. Aquí había hecho una división. Al final, hasta donde llegan a los sacos alveolares. ¿Okay? Entonces, estos van a comenzar a llamarse por el bronquiolo respiratorio, que la diferencia con el bronquiolo terminal es que aquí ya estás viendo algunos saquitos alveolares que aparecen, hasta los conductos alveolares, que serían esta parte aquí, y finalmente en los sacos alveolares, donde terminan. Todos estos puntos, ¿verdad? Todos estos puntos donde hay un alvéolo. Por donde haya un alvéolo va a haber un vaso sanguíneo, y en un minuto vamos a hablar de los vasos sanguíneos, bien, y explicarles eso bastante, pero por donde haya alvéolo va a haber vasos capilares sanguíneos que van a permitir el intercambio gaseoso, desde el bronquiolo respiratorio hasta los sacos alveolares. Por supuesto, la cantidad de vasos sanguíneos que hay en los bronquiolos respiratorios y en los sacos alveolares va a ser distinta dependiendo de cuántos alvéolos tenemos ahí. Los otros dos puntos aquí importantes de entender es cómo el epitelio cambia funcionalmente desde la tráquea hasta los sacos alveolares. En la tráquea, como nos vamos extendiendo, la tráquea tiene muchísimo cartílago y poco músculo liso. Y cuando vamos dividiéndonos y alejándonos y acercándonos hacia la estructura de los sacos alveolares, cada vez ese epitelio se transforma de un epitelio, o ese tejido se transforma en un tejido que tiene mucho cartílago y poco músculo, a un tejido que pierde el cartílago y tiene al final muchísimo músculo. Y, o sea, se vuelve solamente músculo liso. Piensen esto, si una enfermedad que hay problemas que el músculo liso se contrae, llamada asma, ¿dónde va a estar el problema en el asma? Mucho más que todo en los bronquiolos terminales, en los bronquiolos más distales, donde hay mucho más músculo que puede colapsar esas vías aéreas mucho mejor que en las vías aéreas superiores. De nuevo, el entender cómo funciona esta fisiología y cómo funciona la anatomía y la embriología de estos tejidos nos hace entender cómo funcionan las enfermedades y poderlas tratar en el futuro. Ahora, mientras ese tejido también se vuelve más muscular, el epitelio se vuelve de un epitelio columnar con cilias para mover el moco hacia arriba a un epitelio plano de células muy finitas que permiten el intercambio del gas adentro y afuera. Eso también lo vamos a hablar después cuando hablemos de nuestra membrana alveolocapilar y de nuestro intercambio gaseoso, que será en otra clase. Muy bien, finalmente entonces, ya dijimos que esto se llamaba zona de conducción. Este área de nuestro bronquiolo respiratorio
debía hacerlo aquí, disculpen, desde nuestro bronquiolo respiratorio a nuestros sacos alveolares, se va a llamar área respiratoria. Bueno, no sé muy bien, pero dice área respiratoria. Muy bien, perfecto. Entonces, caja torácica, pulmones, vías aéreas, pleura. Todos esos conceptos de la función básica la entendemos bien. Ok, otro concepto del cual tenemos que hablar es de el alvéolo y cómo funciona. Tenemos cada uno de nuestros alvéolos, cada uno de nosotros tenemos alrededor de 500 millones de alvéolos en nuestros pulmones. Cada uno de estos alvéolos es alrededor de 0.3 milímetros de espacio, de tamaño. ¿Se imaginan? Nuestros pulmones son básicamente una cantidad de burbujas enorme, todas puras burbujas, 500 millones de burbujas, cada una muy muy pequeña. Esto es una estructura que es súper inestable básicamente todo el tiempo. Ahora, esta estructura entonces tiende a colapsarse básicamente en cualquier paciente. Sin embargo, nosotros tenemos un líquido que se llama el surfactante pulmonar, el cual está alrededor de estos alvéolos y disminuye la tensión superficial y previene entonces que estos alvéolos se colapsen. Esto es importante entender porque en los pacientes en los cuales la tensión superficial se disminuya, ya sea porque tienen edema pulmonar o tienen una neumonía o los bebés recién nacidos que nacen sin surfactante pulmonar, estos pulmones tienden a colapsarse muy fácilmente. Y un pulmón colapsado es un pulmón que no puede participar en el intercambio gaseoso y por lo tanto estos pacientes pueden tener muchísimos bajo oxígeno en la sangre. Estos conceptos son importantes y los van a aprender mucho mejor en fisiopatología, pero quería que los entendieran un poquito por ahora. Después de esto, después de entender cómo funciona nuestro pulmón y nuestro alvéolo, tenemos que hablar un poquito de la red alveolo-capilar. Lo que vamos a hacer es que vamos a borrar este alvéolo con surfactante. Vamos a dibujar otro alvéolo acá. Y vamos a mencionarles primero de cómo funciona la vasculatura pulmonar. Entonces, la vasculatura pulmonar funciona de manera que hay un vaso sanguíneo que sigue un bronquio todo el tiempo hasta llegar al final a el bronquio respiratorio y a los alvéolos. Al llegar a nivel de la zona respiratoria, estos arterias, ¿verdad?, que están dividiéndose, van a dividirse ahora en capilares que van a envolver de manera de una malla a todos estos alvéolos. Es decir, cada alvéolo, de nuevo, tenemos arterias que van dividiéndose en arterias bronquiales, segmentales, subsegmentales, poco a poco, hasta que llegan a estos bronquiolos respiratorios y entonces comienzan a formar capilares que van a estar alrededor de estos alvéolos, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto entonces? Vamos a tener una arteria que entra, vamos a tener un capilar que va a estar alrededor de nuestro alvéolo, sale una vénula, ¿verdad?, una arteriola y una vénula, y permiten que entonces suceda el intercambio gaseoso. Ahora, imagínense de cuántos tenemos, ¿no? Cada alvéolo, estos 500 millones de alvéolos tienen literalmente 500 millones de capilares que están alrededor de estos vasos sanguíneos, de estos alvéolos que lo envuelven, no solo abajo, sino atrás, adelante, están totalmente envueltos de vasos sanguíneos, permitiendo que el área de superficie sea súper grande y permitiendo que el intercambio gaseoso pase muy fácilmente. Ahora, para que esto suceda bien, estas membranas son tan finitas y tan pequeñas que un solo glóbulo rojo puede pasar a la vez por este capilar. Es decir, ellos pueden ir en fila, pero no pueden ir uno encima de otro. Lo que esto permite entonces es que el intercambio gaseoso sea extremadamente eficiente entre estas dos superficies y que mientras pasa el glóbulo rojo, oxígeno entra, ¿verdad? Oxígeno entra y CO2 sale de estos glóbulos rojos. Ahora, el tiempo que toma a un glóbulo rojo pasar de aquí hasta acá es alrededor de 0.75 segundos. Eso es más que suficiente tiempo para equilibrar los gases, ya que el oxígeno, que de hecho es el más lento, el CO2 sale muy fácilmente, el oxígeno toma un poquito más de tiempo en entrar a la sangre y eso lo discutiremos un poquito más adelante. Pero el oxígeno, para entrar y saturar estos glóbulos rojos, toma alrededor de 0.3 segundos. Lo que significa que en el paciente sano, al final de llegar la sangre al otro lado, está casi 100% oxigenada, si no es que 100% oxigenada. Dos conceptos importantes acá de entender es que esto es verdad en el paciente sano, pero en el paciente sano también, en el que se ejercita, si nosotros estamos corriendo un maratón, el gasto cardíaco es mucho mayor, ¿verdad? Y por lo tanto esto no va a ser 0.75 segundos, será 0.4 segundos, pero incluso cuando
la sangre sale mucho más rápido y pasa mucho más rápido por aquí, todavía el tiempo que necesitamos para equilibrar esto es mucho menor y por lo tanto la sangre se termina equilibrando el oxígeno. Ahora, esto no es lo mismo en el paciente enfermo. Los pacientes enfermos, ustedes van a ver que nosotros tenemos a alguien por lo menos con enfisema pulmonar. Tienen un poco de huecos alrededor de los pulmones, que son alvéolos que están destruidos, que no hay nada ahí. Estos pacientes van a tomar mucho más tiempo en equilibrarse. Imagínense que este paciente toma 0.6 segundos en equilibrar el oxígeno al final. Ahora, cuando el paciente está tranquilo, sentado, no moviéndose, esto no hay problema, porque de nuevo la sangre sigue tomando 0.75 segundos en equilibrarse. Es decir, que este paciente, al final, el oxígeno al final del otro lado está bien. Sin embargo, si este paciente se ejercita y ahora necesita la sangre 0.4 segundos para pasar, 0.5 segundos para pasar, no va a dar suficiente tiempo para que esta sangre se equilibre. Y estos pacientes, ustedes van a ver, en la oficina, le miden el oxígeno, está bien, pero lo ponen a caminar, un examen que nosotros hacemos que se llama el test de 6 minutos caminando, donde lo caminas literalmente 6 minutos con oxígeno en el dedo. Si tú pones a ese paciente a caminar por esos 6 minutos, el tiempo que va a tomar la sangre en pasar es mucho menor y por lo tanto el paciente va a tener desoxigenación, hipoxia, va a tener un nivel bajo de oxígeno al llegar al otro lado al estar caminando. No en reposo, pero sí en ejercicio. Otro concepto importante de entender aquí es que la circulación pulmonar no es solo la circulación alveolar. Nosotros tenemos un grupo de vasos sanguíneos que nutren nuestros bronquios, no los alvéolos, sino los bronquios. Esos vasos sanguíneos no participan en el intercambio gaseoso y no reciben nada de oxígeno. Es decir, que la sangre que pasa por nuestra circulación bronquial termina siendo desoxigenada al otro lado. Y cuando esta sangre se mezcla a nivel del corazón izquierdo, porque caen las venas pulmonares, con nuestra sangre oxigenada, significa que nuestro oxígeno al final no es 100%. Lo que quiero decir es que si ustedes miden al final del capilar pulmonar cuánto oxígeno tiene el glóbulo rojo, van a ver que los glóbulos rojos están 100% saturados de oxígeno. Pero si lo medimos en las arterias, van a ver que no es 100%, es alrededor de quizás 99%. Eso es por la circulación bronquial que está causando lo que llamamos un shunt, y eso lo mencionaremos, o un cortocircuito, y eso lo mencionaremos más adelante cuando estemos hablando de relación ventilación-perfusión, pero generan este bypass, básicamente este pedazo de sangre que no participa en el intercambio gaseoso, que va a bajar un poquito el nivel de oxígeno en la sangre arterial. Esto generalmente es súper mínimo y no importa, pero en el paciente enfermo vamos a aprender que esto puede ser bien significativo. Esta diferencia, les doy otro concepto que vamos a hablar mucho después, entre el oxígeno a nivel de la sangre alveolar o el alvéolo y la sangre capilar arterial, cuando la medimos en un paciente que le ponemos un catéter en la muñeca, ¿verdad? Y sacamos sangre de la muñeca, podemos medir la sangre arterial, podemos medir el oxígeno ahí. La diferencia de oxígeno entre el alvéolo y nuestra muñeca lo llamamos el gradiente alvéolo arterial. Y eso va a tener muchísima importancia después en el futuro, pero por ahora simplemente entiendan el concepto de lo que es el gradiente alvéolo arterial, la diferencia de oxígeno entre nuestro alvéolo y nuestra sangre periférica. Finalmente, sobre la circulación alveolar, la circulación pulmonar, quiero que entiendan un concepto muy importante. Nuestro pulmón está recibiendo todo el gasto cardíaco. Es decir, si un paciente tiene 5 litros de gasto cardíaco por hora, o por minuto, perdón, 5 litros de gasto cardíaco por minuto, todos esos litros están pasando por el pulmón. Eso es diferente de cualquier otro tejido en nuestro cuerpo, porque el corazón recibe quizás 250 mililitros, los riñones recibirán 1 o 2 litros por minuto, el cerebro recibe 1 litro por minuto, las vísceras reciben, depende si estás comiendo o no comiendo, quizás de nuevo también 1 litro de eso, y los tejidos musculares, y eso recibirán otros 500 mililitros que faltan. En cambio, el pulmón está recibiendo todo el gasto cardíaco completo. Pero la presión a nivel de los pulmones es súper baja. A diferencia de nuestro sistema circulatorio periférico, donde la presión es 120/80, nuestra presión pulmonar es menor de 20 centímetros de agua, de 20 milímetros de mercurio en el paciente sano. Es decir, que esta circulación pulmonar es una circulación de alta capacitancia, puede recibir muchísimo volumen, pero baja presión. Eso es gracias al enorme volumen de capilares que tenemos, que permiten que la presión sea muy baja. También las paredes de los vasos sanguíneos son menos musculares que los vasos sanguíneos de las arterias, son menos musculares que las arterias periféricas. Esto es extremadamente importante de entender, porque en pacientes que tienen enfermedad en la cual la presión pulmonar aumenta, eso va a terminar causando falla cardíaca derecha,
porque el lado derecho del corazón no está diseñado para funcionar con altas presiones. Eso es algo que verán ya más adelante en fisiopatología, pero el concepto de nuevo es algo muy importante que entiendan, de que la presión va a cambiar, de que la presión normal en el pulmón es muy baja, pero cosas que aumentan esa presión, coágulos sanguíneos, de nuevo el enfisema, cualquier cosa que nos destruya nuestros vasos sanguíneos, va a generar una presión muy alta en los pulmones que va a hacer daño cardíaco derecho. Eso lo llamamos hipertensión pulmonar. Y finalmente, el último concepto que quiero hablarles, lo último que quiero mencionar es de la barrera hematogaseosa, es decir, esta barrera aquí entre nuestro alvéolo y nuestro vaso sanguíneo. Esta barrera generalmente es muy finita, midiendo quizás una célula de grosor del lado alveolar y una célula de grosor del lado capilar. Esto permite que el oxígeno y el CO2 puedan cruzar muy fácilmente la membrana. Aquí quiero añadirles un concepto que se llama la ley de Fick. ¿Okay? Les escribo aquí. Esta es una fórmula que van a tener que aprenderse eventualmente, pero ahorita no vamos ni a mencionar la fórmula. Vamos a hablar solo de lo que significa la ley de Fick. La ley de Fick nos dice qué tan fácil o difícil es para un gas pasar de un lado a otro de una membrana. Y menciona cuáles son las estructuras o los componentes que necesitamos saber para entender la solubilidad y la transmisión de un gas de un lado a otro de la membrana. Y es muy sencillo. Imagínense que nosotros tenemos un paciente como este, ¿verdad? Donde la membrana es muy finita. Una membrana muy finita hace que sea muy fácil el gas pasar. Pero si este paciente tiene por lo menos edema pulmonar, ¿verdad? Donde hay agua que hace que esta membrana sea más gruesa. O este paciente tiene, por ejemplo, fibrosis pulmonar, donde es una cicatriz que hace que esta membrana sea más gruesa. En estos pacientes con una membrana gruesa, el oxígeno o el dióxido de carbono van a tener más dificultad para pasar, ya que la membrana tiene más grosor. Así de sencillo, muy fácil, finito, muy fácil de pasar, más grueso, muy difícil de pasar. Esos son los componentes, grosor de la membrana. El otro componente es el tamaño de la membrana. Mientras más membrana tengamos, más fácil es pasar. Imagínense que tenemos este alvéolo solito, un solo alvéolo, y queremos meter 10 litros de oxígeno en la sangre. Bueno, va a ser muy difícil que 10 litros de oxígeno pasen por este alvéolo. Va a tener que pasar una molécula, otra molécula, otra molécula, otra molécula para llegar a llenar nuestra sangre de oxígeno. Pero en cambio, si tenemos 500 millones de alvéolos y 500 millones de vasos sanguíneos, el tiempo que va a tomar para esto difundirse va a ser muchísimo más pequeño. Es decir, necesitamos mucho menos espacio o mucho menos tiempo para lograr esto. Entonces, dos componentes, ¿verdad? Qué tan gruesa es esa membrana y qué tanta membrana tenemos, el área de superficie de esa membrana. El otro componente importante que tenemos que saber es la presión parcial de los gases en las distintas áreas. Es decir, ustedes se acuerdan de osmosis, ¿verdad? Todo pasa de un lado de alta presión a baja presión, si es una membrana que sea semipermeable. Bueno, esto es una membrana semipermeable, lo que significa que si tengo mucho oxígeno dentro de mi alvéolo, respiro 100% oxígeno. Tenemos un paciente, le ponemos una cánula nasal con 100% oxígeno. O incluso nosotros respirando 21% de oxígeno a nivel del mar, ¿verdad? Ese oxígeno va a pasar fácilmente porque tenemos mucho oxígeno en el alvéolo y poco oxígeno en la sangre. Eso no va a ser lo mismo si deciden ustedes mañana escalar al Pico Bolívar. Si decides escalar al Pico Bolívar, estás a 5.000, 7.000 metros de altura, estás tan alto que el oxígeno es muy bajo y a 5.000 metros de altura. Y como hay muy poco oxígeno, es más difícil que ese oxígeno pase dentro de la sangre y entonces vas a tener bajos niveles de oxígeno. Lo mismo es para el CO2. El CO2 es el oxígeno que está aquí. El CO2 está muy concentrado en la sangre, pero hay muy poco CO2 en el alvéolo. Entonces es muy fácil que el CO2 pase de la sangre al alvéolo y de nuevo después al ambiente al respirar, ya que esa presión parcial, la diferencia de presión parcial es bastante grande. De nuevo, entonces dijimos que grosor se ve dañado en pacientes con edema pulmonar, en pacientes con fibrosis pulmonar. Dijimos que la superficie que se va a ver dañado en pacientes con enfisema, de nuevo, que hay destrucción de los pulmones. Y dijimos que la presión parcial de oxígeno. Esos son los tres conceptos que va a ser cambiada a nivel de altura, ¿no? Si están en el Pico Bolívar o si están en la playa, si están en Carúpano. La presión, esos son los tres puntos más importantes. Hay un cuarto punto en la ley de Fick, que es el coeficiente de difusión. Cada gas tiene su propio coeficiente de difusión. Oxígeno difunde más difícil que el CO2 difunde más fácil que oxígeno. Eso es por el coeficiente de difusión. Pero eso no es algo que cambie, eso es particular de cada gas. Y aunque es importante que lo sepan, no es algo que ustedes pueden modificar. En cambio, o que pueden pensar en cualquier paciente que está enfermo, porque el gas es un gas. En cambio, sí pueden pensar de paciente necesita más oxígeno porque tiene dificultad para respirar cuando estamos en Mérida y quizás es porque el nivel de oxígeno es bajo.
O tenemos un paciente que fumó mucho y tiene enfisema pulmonar y sabemos que la razón de la que tiene el oxígeno bajo es porque la superficie de membrana, el área de superficie es poco. O tenemos un paciente que tiene edema pulmonar y el oxígeno está bajo y sabemos que es por el grosor de la membrana. Entonces, entender esos conceptos es importante para poder entender cómo es que el oxígeno puede llegar y cuáles son las dificultades para llegar. Eso no es la ley de Fick y eso es una ley, una fórmula que vamos a aprender en el futuro, pero que ya ustedes entienden el concepto. Y como entienden el concepto, saber la fórmula va a ser súper fácil. El concepto es muy sencillo. Una membrana muy gruesa es difícil de pasar. Si no tengo suficiente membrana, es difícil de pasar. Y si no tengo suficiente gas, es difícil de pasar. Si por el contrario tengo una membrana muy fina, una membrana con mucho volumen o un gas con muchísima presión, tengo mucho de gas, es muy difícil que pasen todos hacia la sangre y viceversa. Muchísimas gracias, muchachos. Terminamos nuestro primer video. Un poquito largo, pero conceptos bien buenos, bien importantes. Y seguimos entonces al segundo. Nos vemos pronto.